El tipo tenía que maquillarse para que no se le vean las cicatrices que le dejaba a su esposa. Hoy me gustaría comentar un tema que he visto hace muy poco y que me pareció interesante. Y es sobre un caso medio particular. Es un caso sobre un hombre que sufrió violencia doméstica durante 20 años de su vida. Y ahora voy a decir algo que seguramente va a sonar bastante mal y bastante triste. Pero bueno, es para ponernos un poquitito en contexto. Estamos tristemente acostumbrados a escuchar muchos casos de violencia intrafamiliar. En su mayoría de hombres hacia mujeres. Cosa que tristemente es lo normal dentro de lo que cabe. Un caso de violencia familiar, otro hombre violento. Es como una regla. Y una parte de la historia que casi la mayoría de las veces se suele repetir es el de la esposa que se tiene que maquillar para poder tapar los rastros de violencia que le deja su marido en el cuerpo. Y esto también es algo que ya más o menos tenemos normalizado. Obviamente hablo de que tristemente es algo que es usual en este tipo de casos, pero en esta ocasión no sucede así. Los géneros se intercambian. En esta ocasión es el marido el que tiene que maquillarse para poder tapar las heridas que le deja a su esposa por 20 años. Richard y Shirin Spencer eran una pareja de casados con 3 hijos. Se conocieron allá por el año 2000 y se casaron en el año 2009. Tuvieron una relación de 9 años antes de casarse. Y los únicos momentos que Richard recuerda así medio normales fueron los 2 primeros años de su relación, en las cuales venía uno que otro golpe medio accidental, seguido de unas disculpas. Para conocer un poco de la historia, Richard se dedica a lo que viene siendo el diseño de redes informáticas. Es un tipo de trabajo bastante complejo. Y su esposa, o ex esposa, era una alta directriz del Ministerio de Justicia de Inglaterra. Básicamente se dedicaba a desarrollar proyectos en el sector penitenciario y libertad condicional. La infancia de esta señora es cierto que no fue una de las más hermosas. En su niñez tuvo que pasar seguramente muchas dificultades porque al parecer su familia tuvo que estar mudándose de ciudad en ciudad. Su papá era alcohólico y aunque supuestamente no era generalmente violento, sí que presenció actos de violencia eventualmente. Por lo que leí y lo que a mí respecta, no debió de ser una vida para nada agradable. El matrimonio de esta pareja, por fuera, como era de esperarse, se veía bastante bien. Mostraba ser un matrimonio relativamente normal. Esto se decía desde la perspectiva de los compañeros de trabajo de la esposa, pero obviamente por dentro esta familia, si es que se le podría llamar así, estaba lleno de cosas sinceramente horrorosos, de actos que una persona cuerda le cuesta bastante asimilar. El nivel en el que puede llegar a una persona que mentalmente está retorcida y peor aún como una víctima puede condicionarse a tal cosa. Un dato curioso, cuando Richard conoció a Shirin, lo primero que le atrajo de ella fue su personalidad muy abierta, todo lo contrario al pibe. Pero cuando iba pasando el tiempo y conoció un poco más de la chica, se dio cuenta de que prácticamente estaba rota por dentro. Era una chica que sufrió mucho y que tenía mucha tristeza por la vida que tuvo. Entonces lo que más le atrajo a Richard hacia ella era la intención de ayudarle. La gran y estúpida intención que nos da a todos los hombres cuando vemos a una chica que está rota. Esa intención de querer solucionarle la vida y de hacer que su entorno sea un entorno feliz, arreglando todo lo que está mal en su vida. Al principio de su relación, la chica se fue a vivir a la casa de Richard y lo primero que pudo notar era que tomaba mucho. Tenía una tendencia a tomar mucho alcohol. Eso obviamente el tipo asumió que era por su triste infancia y que, bueno, con el tiempo seguramente arreglaría de alguna u otra forma. Más adelante se daría cuenta de que esto obviamente no iba a ser así. La violencia prácticamente empezó en los primeros meses en los que vivían juntos. Todas las discusiones se daban cuando ella estaba borracha. Grababa discusiones por cualquier estupidez. Un día podría ser porque Richard se olvidó de poner los cubiertos en su lugar. Otro día podía ser porque no le dejó sus pantuflas en la puerta de su casa. Otro día podría ser porque no dejó la pasta de dientes en la posición de siempre. Y cosas así minúsculas que encontraba para poder tener una excusa de echarle las cosas en cara al tipo. Cuando todo esto pasaba, en los primeros años, la chica le dejaba así notitas por la cocina, diciéndole mucho que la amaba y que sentía mucho haberle gritado el día anterior. Y con todo esto, Richard también terminaba disculpándose porque de alguna forma él sentía que también tenía una responsabilidad en lo que había armado. Que de alguna forma también sentía algo de culpa. Este tipo de comportamientos empezaba a ser cosa totalmente habitual al pasar de los años y cada vez más Richard se iba acostumbrando y adaptando a la violencia injustificada, pensando en varias cosas o que algún día iba a mejorar o que ella era así solo porque la amaba mucho. Incluso aún con toda esta parafernalia de cosas que de normal nadie aguantaría, él realmente pensaba que era la mujer de su vida, cada vez más tratando de engañarse a sí mismo, buscando alguna excusa para poder justificar el comportamiento de lo que en ese momento era su novia. Incluso en 2007 la mujer le terminó siendo infiel acostándose con un amigo suyo en una fiesta que organizó la familia de él, pero en el que él no quería ir porque tenía mucho trabajo que hacer. En ese momento tenía un negocio online por el que trabajaba por las noches y ese día no pudo irse por prestarle atención a su trabajo y su esposa terminó acostándose con su amigo, lo cual él se excusó de que era culpa suya por poner
primero a su familia y querer trabajar más para poder darle más estabilidad financiera y descuidar a su esposa. Cabe mencionar que todo esto pasaba antes de casarse. Después de la infidelidad, la mujer sentía que Richard le juzgaba mucho, por lo que la relación se empezó a enfriar bastante. Y para poder volver a revivir todo de nuevo, accedió a casarse con Sharon en secreto, por lo que viajaron a Tailandia supuestamente de vacaciones y se terminaron casando en secreto sin la presencia de su familia, cosa que Richard accedió aunque no le hubiera gustado. Pero después del matrimonio, Richard nuevamente pensó que después de esto las cosas ya iban a empezar de nuevo y que era prácticamente una vida nueva, para que vean lo mal que estaba. Luego del matrimonio, obviamente la violencia no era menos, y ahora la razón de las discusiones era tener un bebé. Sharon le decía constantemente a Richard que si tuviera un bebé, ella por fin iba a ser feliz y los momentos de oscuridad iban a desaparecer. Pero ¿qué pasa? Que Richard no era muy fértil, que digamos, y era bastante difícil que su esposa quedara embarazada de él, y lo cual trajo muchísima más violencia en la relación, hasta tal punto de dejarle al tipo en unas condiciones deplorables, con moretones, golpes y sangre por todo el cuerpo. Y por si todo esto no era suficiente, le amenazaba con que si hacía o decía algo, iba a romperse la cabeza por el espejo y llamar a la policía y decir que le estaba violentando. Me está hirviendo la sangre ahora mismo. Luego de muchos años de intento, en 2014, al final optaron por usar la fecundación artificial, o no sé si que se le llama así, lo cual hizo que por alguna razón la mina aumentara muchísimo más las explosiones de violencia que tenía hacia su esposo, tanto así que un día tuvo que ser ingresado al hospital y tuvieron que darle puntos de sutura en las heridas abiertas que le dejó. Luego de tener a su hija, Richard empezó a poner cámaras por la casa, justamente por la criatura que tenían en casa, estas típicas cámaras que suelen poner para controlar a los bebés, y de paso empezó a documentar todas las heridas y episodios de violencia que tenía su esposa. Todo esto a raíz de que con la amenaza que le hacía con llamar a la policía y acusarle falsamente, tenía miedo de que al final le terminaran separando de su hija, por lo que las grabaciones de las cámaras de la casa, más la foto y los videos que se sacó de sus heridas, le sirvieron como prueba en una corte. Todos estos comportamientos se extendieron a lo largo de los próximos años, en los cuales terminaron teniendo 3 hijos en total. Además de la clara dependencia a la bebida que tenía la chica, también tenía la costumbre de romper la computadora portátil que tenía Richard en el que trabajaba. El tipo compró al menos 6 portátiles, de los cuales los últimos tenían que ocultar de su esposa para que no rompiera de él. Imagínense el nivel de psicopatía que tenía esta mina. Cuenta que incluso como rabieta le llegó a plantar una cagada en la alfombra y pidiéndole que limpie, solamente por denigrar aún más la humanidad o la poca humanidad que le quedaba al pobre tipo. Cabe mencionar que la cagada no era de un animal, era de ella. Yo ahí dejo a imaginación. Yo cuando leí todo este caso me quedé realmente sorprendido. Cómo es que con el paso del tiempo el pibe iba perdiendo poco a poco su independencia. Tanto así que aceptaba toda la violencia de su esposa como algo normal. Richard, siendo un tipo bastante inteligente, con un trabajo que conlleva bastante dedicación y con mucha cabeza, aparte de eso era uno de los mejores de su área, uno se pone a pensar en cómo es posible que un tipo tan bien posicionado pueda llegar a ser reducido a prácticamente un ratoncito de juego, casi una mascota. Porque es cierto que aunque él sea alguien con una muy buena posición y muy importante en su sector, en su hogar el tipo era reducido prácticamente a una porquería. Poco a poco, mediante iba pasando el tiempo, el tipo iba perdiendo cada vez más su propia persona, hasta tal punto de normalizar su situación y él mismo terminar por achicarse y aceptar que no tiene ningún tipo de valor. A mí me sorprende mucho cómo es que funciona y cómo afecta psicológicamente a una persona que es sometida a violencia dentro de su casa. Una de las cosas que dijo en una entrevista a Richard: sentí que merecía ser castigado, perdí mi independencia y mi fuerza de voluntad y simplemente acepté que así iba a ser mi vida. Al final ella controlaba todo, desde la habitación en la que podía dormir hasta el inodoro que podía usar. Yo ya no era yo. En el 2022 a la chica le terminaron dando solo 4 añitos de prisión por comportamiento coercitivo. Tócate los huevos, ¿eh? Este caso lastimosamente generó muchos tipos de comentarios. Yo la verdad no me quise poner a leer muchos de estos comentarios porque sinceramente me dio un poquito de rabieta. Y es que había mucha gente que decía que cómo es posible que como hombre se haya dejado maltratar tanto por una mujer, tachándole al tipo como una persona débil. O en muchos casos, muchos comentarios burlándose de la situación. Y lo que me gustaría comentar con esto es que la violencia no tiene género. Y a mí personalmente me da mucha rabia pensar que si esto hubiese sido al revés, el tipo seguramente le hubieran dado muchísimo más años, solo porque se trata de ser un hombre. Hoy en día la violencia contra la mujer es penado más duramente que a su contraparte, y no entiendo por qué. En la sociedad en la que vivimos, los varones sufren mucha más violencia que las mujeres, y con esto no quiero decir que se debería de quitar importancia a los casos de hombres hacia mujeres, pero sí darle la misma importancia a los dos tipos de casos, porque cuanto más vamos avanzando en el tiempo, estas cosas se van haciendo más evidentes. Y es cierto que los casos de maltrato como tal no son tan frecuentes de mujeres hacia hombres, en el ámbito familiar al menos, pero ¿por qué darle menos importancia? ¿Por qué darle
darle menos agravantes. No tiene sentido alguno. Y no es porque quiera tapar algo o defender al colectivo masculino, sino demostrar que los varones también somos seres humanos. En 4 años, o seguramente menos, esta señora va a ser libre de nuevo y probablemente va a volver a repetir exactamente lo mismo. Pero bueno, son 4 años, ya seguramente se habrá reformado. Pero digan eso de un hombre violento en la cárcel, el mundo se va a indignar y van a armar tremendo quilombo si es que un hombre así sale en 4 años. Ahí está la diferencia.